Ahí está grabando por si acaso, para que quede para la posteridad. A Fernando, ya. Entonces, ya, y vamos a ver que vamos a hacer identidad de hebras, ¿ya? Y lo primero es, bueno, recordar un poquito acerca de qué es una hebra, ¿ya? Y que es algo más pequeño que el proceso. Las hebras están metidas dentro de un proceso, ¿ya? Y la gracia está en que en realidad todo proceso tiene al menos una hebra, que es la hebra principal, y si tiene hijos, puede tener más hebras, pero al menos todo proceso tiene al menos, valga la redundancia, una hebra, ¿ya? Y la gracia está en que las hebras comparten, como dice ahí, el mismo espacio de memoria y los recursos. O sea, la gracia de las hebras es que me facilitan algunas cosas para poder compartir datos entre procesos y evitar el costo computacional que significa, por ejemplo, compartir, por ejemplo, a través de un pipe o cosas así, que es la manera en la que tendríamos que hacerlo si tuviera como varios, si tuviera que enviarle información a otro proceso, tendría que hacerlo de una manera un poquito más complicada. En cambio aquí al menos compartimos el heap, ¿ya? Eso es como lo que se comparte entre las hebras. Y cada hebra tiene su propio stack, ¿ya? Entonces las gracias son que demoran menos en ser creadas o eliminadas en un proceso, ¿ya? ¿Alguien quiere entrar? Adelante, Ignacio. Las hebras también se pueden comunicar entre ellas sin necesidad de subroutines del kernel. Eso es lo que nos referimos con que en el fondo pueden compartir información a través del heap, ¿ya? Y el cambio de contexto también demora menos, dado que no tengo que cargar todo un proceso de cero, ¿no? Sino que me mantengo en todo el mismo proceso, pero cargo solo lo necesario para la nueva hebra, ¿no? Entonces, esas cositas generales y ahora un pequeño verdadero y falso acerca de hebras, ¿no? Para no dar el spoiler. Entonces aquí algunas preguntitas para que las piensen un poquito acerca de acerca de hebras principalmente. Ya tenemos ahí unas 5 afirmaciones. Ahí piensen un momentito qué es lo que creen acerca de cada una, ¿no? Acerca de la cantidad de hebras que tiene un proceso, acerca de las componentes de los componentes de memoria que tiene una hebra, acerca si pueden ocupar memoria compartida, acerca de esto, no sé si les explicaron o si tienen alguna idea acerca de que es algo monoprocesador o multiprocesador, así como recordatorio en general. Un sistema monoprocesador solamente tiene primeramente un procesador, ¿ya? Y un procesador, les recuerdo que puede correr un proceso a la vez, ¿ya? Si yo tengo varios procesadores, puedo correr varios procesos a la vez, que por ejemplo son el hardware que tenemos actualmente. Normalmente es capaz de correr, cada núcleo es capaz de correr un proceso. Entonces, como los computadores actuales tienen varios núcleos, pueden correr varios procesos a la vez. Recordate. Entonces, un par de minutitos de eso para que lo piense y de ahí vemos las respuestas. Vayamos viendo ahí en el chat si quieren pongan BOF ya, pero la primera. A ver si algunos se tiran por ahí en el chat. ¿Qué creen que es la primera? ¿Ya? ¿Es verdadero o falso? Un proceso siempre iniciará su ejecución con al menos dos hebras. Ay, Antonio pregunta si va a quedar grabada. Sí, la estoy grabando. ¿Ya? Concurrencia no va a alcanzar a entrar en la PEP, a menos que el profe se le ocurra pasarla, pero no creo que alcance a pasarla, porque después viene planificación. Aquí también pregunta Ariel. La primera dicen, hay un par de gente que dice que es falso. ¿Ya? Y efectivamente, esto es falso. ¿Ya? Porque ahí en realidad
al menos tiene que haber un solo proceso, ¿ya? No dos. La siguiente, segunda afirmación. Toda obra cuenta con un user stack y un kernel stack privado. ¿Eso sería verdadero o falso? Hay varios se tiran con verdadero y efectivamente, ¿ya? La gracia de las hebras es que tienen un heap común, ¿ya? Pero cada una tiene su propio user stack, o sea, sus variables locales no las comparten, ¿ya? Pero las variables globales y el heap sí las comparten. Entonces, esa es su gracia, ¿ya? Y bueno, más adelante se va a ver que en realidad eso es un peligro un poquito también el hecho de que pueden compartir información, compartir principalmente lo que hay en el heap, es uno de los problemas que es básicamente la gran cosa que hay que tener cuidado en la PEP2, que es el problema de la concurrencia, porque hay como varias hebras pueden modificar el mismo, como la misma parte de memoria, eso quiere decir que una puede modificar algo que no queríamos modificar. Entonces, pero eso, como digo, es el problema de la concurrencia PEP2, seguramente. Siguiente, la número 3. Las hebras pueden utilizar memoria compartida para comunicarse. ¿Eso es verdadero o falso? También, efectivamente. Ya que esa es la gracia de las hebras, ¿no? Que, cuando nos referimos a que pueden utilizar la memoria compartida, a eso nos referimos básicamente con el heap, cuando uno hace, por ejemplo, un malloc y ahí cada hebra puede acceder a esa misma porción de memoria. Está reservada para el proceso, en realidad. Siguiente. En un sistema monoprocesador, dos hebras pueden correr en paralelo. ¿Sería verdadero o falso? Ahí, bien, hartos dicen falso y efectivamente. Ya, solamente puede correr en este caso una. Si tengo un procesador, solamente puede correr uno a la vez, ¿no? Como ya le habrán mencionado algunos de los profes, empecé a la cuesta siempre, como lo mencioné harto, pero el computador da la ilusión de que está haciendo muchas cosas a la vez, pero en realidad el procesador está haciendo una sola cosita a la vez, solo que pasa tantas cosas tan rápido que para nosotros se ve como que estuvieran pasando al mismo tiempo. Pero eso es por la velocidad de los gigahertz que tienen los computadores actuales. Pero en realidad van secuencialmente. Y la última, en un sistema multiprocesador, dos hebras pueden correr en concurrencia. ¿Eso sería verdadero o falso? Esta última, también como dicen varios por ahí, sería verdadero, ¿ya? Ahí sí, si yo tengo un multiprocesador, puedo correr varias hebras al mismo tiempo, ¿ya? Y eso se llama que estén corriendo en concurrencia y con eso es lo que tenemos que tener cuidado más adelante. Muy bien, chicos, chicas. Siguiente cosita. Bueno, ahí está la respuesta. Lo mismo. Lo siguiente es entender un poquito qué es lo que iría quedando en cada uno de los, en el heap, en los stacks, en el código, las variables globales, locales del proceso, de la imagen del proceso cuando tenemos hebras metidas entre medio, ¿no? Entonces aquí, esto les voy a mostrar cómo sería, ¿ya? Pero vamos a desmenuzarlo bien para pasar rápido más bien a las preguntitas que haya que trabajar con hebras más que simplemente ver qué es lo que ocurre. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos en la PEP, en realidad uno debiera explicar, sí, en el fondo, si la verdadera, uno teóricamente debiera decir por qué es verdadera, ¿ya? Pero eso más bien en las preguntas de desarrollo, por ejemplo, en la que hay que hacer algún cálculo, uno debiera como mostrar el cálculo. De todas maneras, ahí depende mucho del profe qué tanto considera o no, o qué tanta importancia le da al desarrollo, ¿ya? Ahí yo no les puedo mencionar mucho cómo lo hará Ranu, porque yo tomé el ramo con Acosta, pero siempre dicen que el profe Ranu no se fija tanto en la justificación, más bien como que esté, pero no tanto como leerla. En cambio, el profe Acosta así como que puede que la revise quizá con Battles. Ya, en el siguiente código, el espacio de dirección del proceso. Por ejemplo, este float que uno ve aquí, esto que está, en realidad por temas de espacio, imagínense lo que el main estaría aquí abajo. Aquí iría el main. En general acostumbran el código para abajo, ¿ya? Entonces por eso este float aquí
está en la parte de las variables globales. ¿Ya? Esto sería una variable global que todas las hebras y todos los procesos de aquí, proceso hijo y padre, la miran. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las variables globales estaría eso de ahí. Si nos vemos aquí, hay dos. El proceso padre, digamos, va a crear dos hijos. Aquí tengo dos self create, lo que quiere decir que este proceso padre va a crear dos hijos. ¿Ya? Y el proceso padre, uno ve que ha definido estas variables. La variable tip1 y tip2, que son en el fondo los IDs de las hebras. Y esta variable p. Bueno, Vlad. Entonces, en el proceso padre se han definido estas variables que son locales para él y que los procesos hijos no las ven. Entonces, por ejemplo, estas serían parte del stack del padre. ¿Ya? Por otro lado, tendríamos el thread create, lo que hace es, bueno, crea una hebra que parte ejecutando alguna cosa, en este caso parte ejecutando la hebra 1, parte ejecutando F1, ¿ya? Eso es lo que hace, y se le pasa cierto valor. ¿Ya? Tiene este ID, este no me acuerdo bien qué era, pero le estamos pasando este valor, ¿ya? En el argumento. Si se fijan aquí, las funciones tienen un argumento, y ese de ahí es lo que le estaríamos pasando. En este caso le estamos pasando un null. ¿Ya? Lo mismo para la hebra 2. Entonces, la hebra 1 parte ejecutando esta función. ¿Ya? Esto es como el main de la hebra 1. Y tendrá sus propias variables locales, que el padre no las conoce, como J, S, y bueno, este mismo arg1. En cambio, la hebra 2 parte con F2. ¿Ya? Ese es como su main. ¿Ya? Y tiene sus propias variables locales, que lo mismo, son locales para él, y por ejemplo, aunque esta sea J, es el distinto J al de acá. ¿Ya? Y lo otro que me dicen acá es, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que habría en cada variable cuando se haya terminado de ejecutar el segundo índice de los for? ¿Ya? Estos for van de 0 a 3 y este de 0 a 5. ¿Ya? Entonces, cuando vayamos en el segundo índice, eso quiere decir cuando estemos en j igual a 1 y aquí también en j igual a 1. ¿Ya? Y lo que hacen estas funciones de aquí es simplemente ir como sumando, haciendo esta operación matemática sencilla. ¿Cierto? Entonces, cuando vayamos en la segunda iteración, en la primera hebra, lo que va a haber es, bueno, habría que hacer el cálculo de cuánto iría aquí en la segunda iteración. Que sería, aquí les doy el spoiler rápido, pero si ustedes la calculan, aquí al final esto da aquí, recuerden que, ¿qué es este A? Aquí estamos ocupando la variable global, es este A de acá. Entonces aquí los hijos están ocupando el valor de la variable global, que es algo que pueden compartir todas las hebras. Esta es una de las gracias que habíamos visto, ¿cierto? Que tanto el heap como las variables globales las comparten. Aquí en ninguna parte estoy haciendo ningún llamado a algún malloc o algo así, por lo tanto el heap va a estar vacío. ¿Ya? El heap del proceso. Recuerda que no hay heap por hebra, sino que el heap del proceso entero estaría vacío. Entonces ahí si uno hace el calculito, sabría en la segunda iteración cuánto valdría aquí el valor de la variable s para el hijo 1 y el valor de la variable j para el hijo 2. ¿Ya? Ahí si quieren ustedes pueden hacer el calculito con las iteraciones, pero les hago el spoiler de que aquí parece que daría que s vale 3 cuando vayamos a la segunda iteración. Porque al principio, para la primera iteración, s vale 0 y a por 0 por j igual a 0 daría 0 y después para la segunda iteración sería 0 más 3 por 1 y ahí me queda 3. Y por contar aquí, y me parece que daría, a ver, en la segunda iteración, en la primera iteración vamos a tener j igual a 0 ¿ya? Y igual a 0 más 3, eso es la primera iteración. En la segunda iteración, ahí tendríamos 3 más 3, 6. Así que eso sería una explicación de dónde irían saliendo o de qué es lo que yo tendría que ir razonando para encontrar los distintos valores de las variables. Nuevamente, resumiendo, para después mostrarles cómo quedaría ya más ordenado todo esto que hemos hablado. Recuerden que entonces el proceso padre crea hebras hijo con esta instrucción, la create. ¿Ya? El join
No sé si recuerdan o saben lo que hace el join, pero el join, que hay alguien justo preguntó, el join me va a recibir, en este caso, esta función no tiene un return, ¿ya? Pero si tuvieran un return, todo lo que hace el join es, va a recibir el valor del return de la hebra, cuando la hebra termine su ejecución. Entonces yo podría como recolectar el valor que haya hecho para lo que haya estado trabajando la hebra. ¿Ya? Y en estos casos el join simplemente lo que estaría haciendo es como terminar, esperar a que la hebra termine más, pero no va a recibir nada. Y eso, entonces, de manera más bonita, quedaría como algo así. Ya, bueno, el código es lo que el texto del programa, ¿ya? Y en la hebra principal, entonces tendríamos tres variables, ¿ya? Recordando nuevamente, la hebra principal tiene los ID de los hijos y la variable p, que en realidad no se usa para nada, pero ahí está. ¿Ya? Entonces serían las tres variables del stack de la hebra principal. Para la hebra, para la hebra hija, ahí tendríamos, bueno, el arg, esa, la j y la s. Son las tres variables de la hebra hija. Y los valores que tienen al momento en el cual se nos pide, que es la segunda iteración, es cuando j vale 1, y ahí había que calcular el valor de ese, y como el padre no les pasa nada, les pasa un null, ese es el valor que tiene aquí el argumento. ¿Ya? Y lo mismo para para la hebra 2. ¿Ya? También el padre le pasa un null, ese null de ahí, y calcular en la segunda iteración cuánto va j, bueno, en la segunda versión j vale 1, y cuánto valdría la variable i, el calculito de acá. Variables globales es la que aparece aquí arriba, el float de aquí arriba, y en ninguna parte se solicita memoria, por lo tanto el heap está vacío para todo el proceso. ¿Ya? Eso sería, entonces, para ir reconociendo los componentes del stack. Y es decir, que hay en los stacks, que hay en los heap y las variables globales y todo eso, cuando tengo involucrado hebras. ¿Ya? Recuerden entonces que cada hebra tiene su propio stack. Y el main es también una hebra, ¿ya? Es la hebra principal. Entonces, en el fondo aquí este proceso tiene tres hebras porque recuerden que todo proceso es al menos una hebra. Solo que para reconocerle llamamos que una es como la hebra principal, es como la hebra padre. Eso sería, chicos. Bueno, ahí en el chat, si es que voy muy rápido, si algo no entienden, escriba nomás o prende el micrófono y hable, pero vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Pero si hay alguna dudita, ahí deténganme en el chat, que lo tengo ahí abierto y todos lados, así que lo estoy mirando. Entonces, siguiente. Pasaríamos ahora a... Esto ya es una preguntita que salió en alguna prueba vieja, ¿ya? Eh, Como dato freak, como por ahí por lo que estoy revisando, algunas de las pruebas las tengo en el drive que les pasé. No sé si las habrán mirado, pero como las más viejitas eran de desarrollo. Pues igual debe haber sido complejo. Ahora son como del 2022 en adelante, algo así. Son de alternativa, pero antes eran de desarrollo. Y esta era una de esas preguntas de desarrollo, ¿no? Entonces, esto es un código que crea hebras, ¿ya? Este código tiene como hartas cositas también, hay un valor, también tenemos el create, el join, ¿ya? Entonces hay como harto tecnicismo de las hebras que no es tan necesario saberlo o tenerlo del todo claro para responder, ¿ya? Sino que hay como, les voy a decir que es como lo principal que uno tendría que tener en cuenta, y con eso es fácil ver cuál sería la respuesta, ¿ya? Obviamente si uno se maneja al revés de derecho con toda la terminología de las hebras, mejor todavía, y con todas estas funcioncitas, todos estos syscall, estos Peter Create y Peter Join son syscalls. ¿Ya? Si uno se maneja al revés del derecho con eso, mejor todavía, ¿no? Pero ya, explicando este código. Este código tiene una función, ¿ya? Que es como la que estaría ejecutando cada hebra. ¿Ya? Aquí recuerden que el thread create lo que hace es crear hebras y las crea para que ejecuten alguna función. En este caso, la función que va a ejecutar cada hebra va a ser esta misma, la función printer,
que es bien sencilla, lo que hace es básicamente imprime el carácter que le hayan pasado como argumento. ¿Ya? Entonces básicamente eso hace y retorna nada, retorna un null. ¿Ya? Que es lo que va a recibir aquí el Peter Join, va a recibir un null. ¿Ya? Como el aviso nomás de que la hebra, para que el padre reciba lo que está terminando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ejecutar cada hebra. Desmenucemos ahora un poquito toda esta maraña de cosas que hay acá. ¿Ya? Vamos a crear 5 procesos. ¿Ya? Aquí porque estoy creando un arreglo de 5, un arreglo de tamaño 5 donde voy a ir guardando los IDs de las hebras. ¿Ya? Entonces vamos a crear 5 procesos. Los vamos a ir creando con un for. ¿Ya? Entonces cada iteración del for va a tomar un carácter, ya para el cual voy a reservar un espacio para guardar ese carácter. El carácter va a partir en la A. Si fijan, aquí me están dando esta pista. Es si yo le voy sumando enteros al A, cuando voy a ir subiendo de carácter. ¿Cierto? Si recordamos que en el fondo los caracteres son código ASCII. ¿Ya? Cada vez que yo le aumente numéricamente el carácter, en el fondo estoy como avanzando al siguiente carácter. Entonces, C más 0 va a ser A. ¿Ya? C más 1 va a ser B, C más 2, es decir, A más 2 va a ser C, A más 3 va a ser D, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso para entender también qué es lo que vamos a estar pasándole como argumento, que básicamente le vamos a estar pasando el abecedario, en realidad A, B, C, D, E a la E, ¿cierto? Porque por cada iteración vamos a tener un carácter. ¿Sí? Y eso es lo que le vamos a ir pasando a nuestras hebras. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer la hebra? Va a tomar el carácter que recibió y le va a ejecutar esa función. Que lo que hace es imprimir el carácter. Entonces, a eso se resume toda esta maraña de código que hay aquí. ¿Ya? Que se ve un poquito más intimidante, pero si uno entiende más bien qué es lo que hace conceptualmente, es un poquito más fácil de entender. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, asumiendo que el código llama a las librerías correspondientes para crear, para manejar hebras y que no haya error de compilación, bla, 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 ¿cuál de las siguientes salidas, cuál o cuáles son posibles? Ya puede ser ninguna, una sola o más de una. Entonces ahí no sé si a alguno se le ocurre cuáles podrían ser y cuáles podrían ser. Ahí un minutito para que lo piensen. Les doy el spoiler nomás de que sí es posible, eh, sí hay salidas posibles. Entonces ahí un minutito para que lo trate de pensar. Recuerden nuevamente que lo que estamos haciendo acá que lo que está haciendo esto es creando 5 hebras, ¿ya? ¿Por qué 5 por el de acá? Cada hebra se está creando para ejecutar este proceso, es decir, esta función, que recibe como argumento un carácter, ¿ya? Y lo imprime. Ya, por ahí alguien ya se aventura con una respuesta. Uh-huh. Ya. Vamos bien encaminados. Pregunta general para todo el mundo. Por ejemplo, por decirles algo, la B no es posible. ¿Ya? Esa B que dice no es una salida posible. ¿A ¿Alguno se le ocurre?
por qué no es posible esa salida? ¿Cómo sabría explicar por qué no es posible una salida como esa? Efectivamente la A sí, ¿no? Para los que hay en atención del chat, efectivamente la A es correcta. Sí. Ya, por lo que mencionábamos de que en el fondo cada hebra está recibiendo un solo carácter, solamente una hebra puede imprimir la E. En el fondo, y generalizando, no es posible que se repitan caracteres, porque cada hebra está recibiendo un solo carácter. Entonces, básicamente, con eso me permite descartar todas las que se repitan caracteres. Por ejemplo, esta de aquí no es posible, esta tampoco, y esta tampoco porque cada hebra recibe un carácter distinto. Es bien, bien fácil. Solamente una hebra puede imprimir la E. Ya, y efectivamente, varios decían que la A, y también hay un compañero que incluye la D. ¿Qué hacemos con la D? ¿Creen que es posible o no? Porque la A me parece que estamos claros que sí. En el fondo, si esto se ejecuta de la manera más ordenada posible, va a salir el resultado esperado que sería ABCD. ¿Sería posible la D? Ahí para que lo piensen un segunditos. Sí, ahí, respecto al tema del join, efectivamente el padre va a estar esperando en orden a las hijas. Pero cuando se crea la hebra, ya está como disponible para ser ejecutada. ¿Ya? Cuando el padre después puede quedar esperando para después él hacer cosas con lo que le hayan entregado las hebras, pero las hebras pueden ejecutarse mientras, es decir, una vez que se crean ya se pueden ejecutar. ¿Ya? Y en el fondo el padre lo que puede quedar esperando eternamente es este return. Pero el print se puede ejecutar perfectamente antes del return. Entonces, como el print es como independiente de la hebra y no depende del padre, de algo que haga el padre, efectivamente se pueden ejecutar, se pueden clasificar en el orden que sea. Así que esta salida sería posible. Ahora, lo que haga después el padre, si aquí hubieran más operaciones, claro, ahí sí tendrían que esperar en orden. ¿Ya? Si es que el padre hiciera algo con lo que devolvieran las hebras, con, con lo que estuviera aquí en un return. Pero ese print puede ocurrir en cualquier orden, básicamente. Así que sí, ese orden también es posible. Yep. Muy bien, chicos, chicas. No sé si hay alguna duda con este, así quedó clarito ahí para que avancemos al siguiente. Yep. El siguiente, más preguntitas. Esta hora, para que repasemos un poquito lo del fork, una preguntita de lo que estábamos viendo la semana pasada, ya de crear procesos y cosas así. Entonces aquí tenemos a ver, paso aquí para hacer el dibujito de la. Ya, aquí nuevamente tenemos estas preguntitas donde se van creando procesos. ¿Ya? En este caso tenemos esos dos ciclos for que tienen un fork metido aquí dentro. ¿Ya? Ese fork de ahí que recuerden que el fork tiene un return y ese return es el bit del hijo, si es que yo soy el padre, o si yo soy el hijo,
el return del fork es un cero, ¿cierto? Entonces eso es lo que estoy mirando acá, aunque no guarde la variable, pero sí en el fondo estoy mirando qué es el return del fork, para saber si soy un padre o soy un hijo. Por ejemplo, en el fondo aquí, ¿qué me está diciendo esto de acá? Recordemos que esto me está diciendo que si yo soy una hebra padre que está creando hijos, cuando cuando yo haga un fork, voy a recibir algo distinto de cero, así que me detengo. ¿Ya? Cuando si yo soy un padre, creo el fork, es decir, hago el fork y me salgo de este ciclo for. ¿Ya? Si fuera un hijo, porque el, el proceso hijo creado tiene que partir en este ciclo for, en esta iteración del for, voy a seguir, no voy a pescar el break porque yo voy a ser un hijo y sí voy a ser igual a cero. ¿Ya? Pero el proceso padre, él ejecutaría esto como una sola vez, ¿cierto? Este ciclo for. Porque para la segunda iteración, en el fondo hace un break, no alcanza a llegar a la segunda iteración y el proceso padre saltaría acá, a la al segundo ciclo for. ¿Ya? Por el contrario, el segundo ciclo for se detiene cuando yo soy un hijo. ¿Ya? O sea, un padre puede seguir ejecutando estos ciclos for, pero si yo soy un hijo, solamente hago una iteración de acá. Entonces, este iría quedando más o menos creando una especie de arbolito de procesos. Entonces, un par de minutitos para que vean que les sale aquí simplemente se le pide la cantidad. ¿No? ¿Cuántos procesos crea el programa? Recuerden, n vale 2, y a vale 3. Esto es como para molestar nomás, básicamente, que me quiere decir que los dos ciclos for, cada ciclo for se ejecuta máximo dos veces. Y eso quedaría P menor a 2 y A menor a menos 1, que también es 2. Entonces estos ciclos for a lo más se podrían ejecutar dos veces. Entonces, un par de minutitos para que vean cómo le va. Traten de hacerlo ustedes y de ahí hacemos el arbolito nosotros.
detallito más y veamos cómo sería. Ah, o sea, chicos, chicas, ¿alguna llegó a alguna posible respuesta? Así como al ojo sabe cuántas podría ser. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos procesos de hecho? Ya, pero ya tenemos dos respuestas distintas. Tres respuestas distintas. Muy bien. ¿Quién da más, quién da menos? Ya. Veamos cómo sería entonces. Ya tenemos el. A ver cuál de todas es la respuesta, o si no es ninguna de las anteriores. Veamos. El proceso padre, digamos, el primer proceso va a entrar a este for, ya, y va a ser un fork, va a crear un proceso, ya, y va a hacer break, ya. Nuevamente vamos a hacer la política de ejecutar todo el proceso, es decir, de ejecutar de principio a fin un proceso, ver todo lo que queda y de ahí pasar al siguiente, ¿ya? O sea, vamos a ir ejecutando el proceso cero, todo lo que va a ser el proceso cero. ¿Ya? El proceso cero es crear este primer hijo creado por este fork, este primer for de acá, y va a ser break. ¿Ya? Porque aquí, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir el ID del proceso hijo, entonces no va a continuar con este for. ¿Ya? Entonces vamos a seguir al siguiente ciclo de aquí abajo. ¿Ya? Entonces para el... Bueno, colorcito un poquito más, a menos que se vea. Ya, ahí sí. Entonces va a haber creado este primer hijo y va a pasar al segundo ciclo for, donde va a crear ahora dos hijos. ¿Ya? Como él no es es decir, como él no es un hijo, ya va a ejecutar estos dos veces. El primer ciclo for, el primer ciclo for lo va a ejecutar una sola vez y el segundo lo va a ejecutar dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque nos están diciendo que es hasta a menos uno, que sería dos. ¿Ya? Entonces va a crear dos procesos a partir del segundo ciclo for. ¿Ya? Entonces estos procesos se crean cuando P vale cero y esto es cuando A vale cero y este con A vale uno. Y ahí termina la ejecución, ¿ya? Este proceso padre, primero crea tres procesos. Sigamos. Veamos qué hace el... Vamos a quitarnos de encima estos de aquí, porque estos son más rápidos, ¿ya?
Entonces, el proceso 2 y el 3, que se crearon con este segundo ciclo for, van a caer nuevamente en este ciclo for, ¿cierto? Entonces, fijémonos que ahora ellos son hijos, por tanto, el return de este fork es un 0. Por tanto, en realidad, como ellos son hijos, hacen break. Así que terminan ahí. Ya, los procesos hijos hacen break cuando son creados en el segundo ciclo for. Así que ahí quedan. Y por eso los podemos quitarnos de encima rápidamente. Entonces ahora vayamos al siguiente que sería el proceso 1 de acá. Que este fue creado con el t igual a 0. Entonces ahora él va a caer aquí. Fue creado en la primera iteración de acá. Él va a ver que es un hijo, por tanto el resultado, el return del fork es 0. Por tanto, él va a hacer la segunda iteración de este fork. ¿Ya? Entonces ahora va a ir con p igual a 1. ¿Ya? Y con p igual a 1, él va a crear ahora un nuevo proceso. ¿Ya? Y va a hacer break, porque ahora va a recibir de este fork va a recibir el pit de su hijo. Y aunque no hubiera hecho break, en realidad llega a la segunda iteración, así que igual se acabaría el ciclo ahí. Así que bueno, ahora sale. Y por tanto, este proceso 4, es decir, es el proceso 1, estamos en el proceso 1. El proceso 1 creó el proceso 4 con esta segunda iteración del for. Y ahora va a hacer estas dos desde acá. Va a hacer lo mismo que su padre, que va a crear dos procesos, proceso 5 y proceso 6, que estos son ahora con también a igual a 0 y a igual a 1. Y podemos matarlos al tiro porque ya sabemos que estos que son creados, que son hijos creados en el segundo ciclo, lo mismo que les pasó arriba, se mueren. ¿Ya? Entonces ahí podemos quitarnos de encima, ya sabemos qué va a pasar a ellos. Y ahí termina la ejecución del proceso 1. ¿Ya? El proceso 1 alcanzó a crear un proceso con este for y dos procesos con este for de abajo. Ahora veamos el proceso 4. El proceso 4 ya está en p igual a 1. Ya, él es un hijo, por lo tanto aquí recibió un 0, así que no va a ser break, pero va a ser ahora p igual a 2, así que no se cumple esto, así que pasa a los for de ahí. ¿Ya? Por lo tanto, va a hacer lo mismo que hicieron sus padres y va a crear, para que se note más todavía qué es lo que va a hacer, va a crear dos procesos, que es lo que le queda por hacer. Y esos dos procesos, uno con a igual a 0 y otro con a igual a 1, como son hijos, caen en ese break de ahí, no van a hacer nada más que ser creados y morirse. Así que eso. En total, 9 procesos. Sí, casi. Sí, por ahí hubieron dos respuestas que hicieron más menos uno. Ya, pero quedó claro, chicos, chicas, si es que alguno entendió, diga para explicar nuevamente. Pero en el fondo eso, hay que estar atento aquí precisamente a a entender que ese fork, sí, este está fácil de enredarse y además porque también está como raro. A mí me carga porque a veces lo ponen así, escriben todo en una línea. A mí me gusta que el for esté aquí y haga cositas y de aquí esté la instrucción. ¿Ya? Eso es mucho más legible. Pero en esta pregunta estaba puesto así. Estaba todo en una línea. Y además que también aquí estaba el fork directamente. Entonces había que entender que el fork tiene un return. Sí, en el fondo este condicional es feito que lo pongan así. Se entendería mucho más. Está hecho a propósito para que se vea feo. Pero en el fondo esto de aquí, if, eh, for, eso que dice ahí, sería mucho más entendible y es equivalente a que lo hubieran puesto así. En el fondo, haber recogido la variable, haber escrito un poquito más y haber puesto, por ejemplo, feed igual for y de ahí hacer if feed igual. Ya, es lo mismo. ¿Ya?
Esto de acá y esto de acá son exactamente lo mismo. ¿Ya? Solo que para ahorrarse una línea de código, en vez de guardar en una variable el resultado del el return del fork, el fork, esto ya es esto es un valor numérico. ¿Ya? Como retorno un valor numérico, esto ya es un cero o el PID del proceso hijo. Entonces lo puedo comparar directamente, sin necesidad de guardar su valor en una variable. Entonces ahí queda un poquito más claro el... Sí, el primero que creamos va a ser P1. ¿Ya? Recuerden que el ID de un proceso, en realidad los ID siempre son algún número muy extraño. Ahí estamos usando P0, pero lo más seguro es que el mismo proceso sea. Sí, acá el mismo proceso cero, en realidad su PID va a ser algo así como el proceso 11.100 tal. Entonces lo que va a ser el resultado del fork para el padre va a ser el 11.100, incluso puede que sea, no sé, el 134. No necesariamente tiene que ser el siguiente, porque recuerden que pueden haber pasado muchas cosas entre medio y alguna otra cosa, algún otro proceso nada que ver creó otro proceso entre medio y aquí puede haber caído lo que sea. No necesariamente tampoco es el correlativo, eso también para que lo sepan, no tiene por qué ser el siguiente, ¿ya? Porque como digo, pueden haber pasado muchas cosas entre medio. Pero el fondo va a ser un pit. ¿Ya? Eso, chicos, chicas, con respecto a este problema. Era más fácil enredarse. Ahí lo tienen más bonito y ordenadito. Siguientes. Estas siguientes son tres preguntitas que están ligadas a este mismo código. Ya que este es muy parecido a un código que creo que vimos la semana pasada, que tenía estos también primera, segundo A, solamente que ahora están metidos dentro de este ciclo for. ¿Ya? Entonces, lo que se pide acá es ver qué es lo que se imprimiría. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa? Esto ya es una pregunta que... ¿Te hecho ya alguna pregunta de alguna PEP que pedían esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a imprimir este código? De donde aquí tenemos el fork ahí. Entonces hay que hacer más bien también algo parecido a lo que hemos hecho. En el como viendo el arbolito y ver cuánto va a quedar. Aquí tenemos que i parte de 1, ya, y que la iteración llega hasta i igual a i menor o igual a 2. O sea, también este ciclo for se ejecuta máximo dos veces. Y la variable a va a partir en cero y una vez la vamos a disminuir, la vamos a aumentar. Por lo tanto, estos primer a seguramente van a imprimir 1 y de ahí le quito y la vuelvo a cero. Así que seguramente estos segundo a de aquí van a imprimir cero, porque después vamos a volver a empezar el ciclo for y la variable a que quedó en cero le voy a volver a aumentar 1, le voy a volver a quitar 1 justo antes de siempre los print. Así que esa es una manera de ir descartando ya y que probablemente A, primer A siempre va a ser 1 y segundo A siempre va a ser 0. Probablemente. Si es que el for que estuviera, o si hubiera algo más complicado aquí, eso podría no cumplirse. Pero como esto es relativamente atómico, en el fondo en el mismo proceso le aumento, imprimo y después le quito y de ahí hago el fork, probablemente me puedo asegurar de que la variable A va a ser consistente. Si es que el fork estuviera aquí entre medio, justo antes de yo quitarle el valor a A, ahí puede que haya más inconsistencias. Pero como lo hago justo antes del fork, justo antes de pasarme a otro proceso, me parece que siempre cada proceso hijo va a estar recibiendo el mismo valor de A. Entonces eso nos permitiría descartar alternativas como la D y la D, probablemente. Por lo tanto, ahí quería más bien ver cuántas veces se ejecuta, cuántas veces se hace este primer print y cuántas veces se hace el segundo.
un par de minutitos para que la piensen a ver cuál de las alternativas es. Esta también es medio enredadita. Es similar en cuanto a la complejidad de lo que se puede crear cuando tengo un for, un fork metido dentro de un for. Eso siempre es molesto, como lo vimos en el problema de recién. Entonces, un par de minutitos para que vea cuál cree que es. Cualquier duda que tenga, aproveche también de preguntar por el chat, ¿no? Segunditos más para que la piensen, ¿no? Ya, aquí, entonces, a ver si es que tiene alguna posible respuesta. ¿Cuál creen que podría ser? ¿Cuál es la extinta?
efectivamente es la C. Aquí, bueno, ahí cuando uno está en el momento de hacer la prueba, puede ser estratégico, ¿no? Porque aquí uno puede ir como viendo, siendo necesario desarrollar todo para darse cuenta de que es la correcta o no. Porque aquí, precisamente, como estábamos viendo, si uno hace el análisis de qué es lo que va a ocurrir, es probable que aquí uno llegue a la conclusión de que siempre se ejecuta, siempre A vale uno y para primera y segundo A siempre vale cero. Entonces con eso ya podríamos descartar quizás B y D. Y nuevamente, después cuando yo vaya como haciendo la traza de esto, voy a ver que este for al menos se ejecuta dos veces. Por lo tanto, al menos el primer print tendrá que ejecutarse mínimo más de una vez. Así que es imposible que se ejecute solo una vez. Así que eso. Eso como para responder rápido. Y bueno, ahí tengo también esa justificación, ya si tuviera como que escribir lo mismo. ¿Ya? Y ahí, bueno, si uno quiere, podemos ir haciendo el desarrollo de lo que iría ocurriendo, porque efectivamente son tres veces que se ejecuta esto, porque el primer proceso, digamos, el primer proceso va a imprimir dos veces, digamos, el proceso cero, va a imprimir dos veces este primer A, ¿ya? Porque va a ejecutarse dos veces, ¿cierto? Va a hacer dos ciclos. Y después el proceso, uno de los procesos hijos que se crean aquí, va a imprimir alguno de los procesos hijos que cree este padre, va a imprimir una vez, va a alcanzar a imprimir una vez el primer A. Digamos esto para cuando I vale uno y cuando I vale 2. Pero recordemos que el proceso hijo se va a crear cuando I vale uno, por lo tanto ya no va a tener la oportunidad de ejecutar este la primera vez cuando I vale cero, entonces solamente lo va a ejecutar cuando I vale 2. Entonces se van a ejecutar tres primeras. Con respecto al segundo A, el proceso cero, el padre, digamos, también va a ejecutar dos veces el segundo A. ¿Ya? Y este proceso hijo que creó el padre, como cae en la... Este proceso hijo se crea cuando I vale uno. Se crea justo en ese momento antes del print. Entonces, en realidad, el primero va a ser... Primero va a haber impreso un segundo A, cuando I vale, cuando I vale uno. Y después va a ser un fork, va a crear algún hijo y va a imprimir el... Ah, no, me quedo. Está bien. Pero va a ser va a ser creado aquí, este hijo va a imprimir el segundo A y va a pasar a la segunda iteración y va a imprimir primera. ¿Ya? Después, bueno, le va a quitar el valor de A, lo va a volver a cero y va a hacer un fork y va a crear un segundo hijo. ¿Ya? Y de ahí va a imprimir un segundo A cuando I vale 2. Y ahí se detiene. Y este hijo de acá, sí, parece que me está quedando uno fuera del tintero, creo. Pero y el hijo se queda aquí y va a imprimir nuevamente otro segundo A. Parece que me estoy comiendo uno, ¿ya? Sí, creo que me estoy comiendo uno, como lo dice, como arbolito. Entonces, primero cero, ya, quita todo eso, el proceso
El... Claro, me faltó el fork, el proceso cero crea dos procesos. Creó el proceso uno creó el proceso 2, pero me está faltando que el proceso cero, porque el proceso cero hace un fork, la primera iteración, y ahí vimos que creó el proceso uno. Pero me está faltando que el proceso cero, en la segunda iteración, o sea, antes de imprimir este segundo A, también crea otro proceso más. Que ese lo único que alcanza a hacer es solamente imprimir este segundo A, porque se crea cuando I vale 2. Proceso 3 cuando I vale 2, que lo último que alcanza a hacer es a imprimir el segundo A. Y ahí estarían los 6. Claro, me estaba faltando el segundo hijo del proceso cero. Este segundo hijo del proceso cero, lo único que alcanza a hacer es a imprimir segundo A y ahí se acaba. En cambio, el primer hijo sí alcanza a crear un segundo hijo. Y en el fondo este segundo hijo que crea el primer proceso es como el segundo hijo que crea el proceso de acá. Solamente alcanzan a ejecutar el segundo A de la segunda iteración. Y ahí tendríamos los 4 más los dos acá, ahí tendríamos los 6 y los 3. Sí, ahí sí. Me estaba comiendo un hijo del proceso cero. Ahí sí cuadra. El arbolito de eso. Sí, a ver, en forma de arbolito. Sí, quedaría como más bonito como arbolito, porque quedaría. A ver, explicarla. El arbolito lo vamos a hacer más fácil, solamente para que después les quede como cuál era el cero y cuál era el 1, 2, 3, bla, bla. Entonces sería como algo así: el proceso cero, no vamos a hacerlo print, solamente el arbolito. El proceso cero crea el proceso uno todavía cuando I vale 1. Y después, para seguir la nomenclatura de la diapositiva anterior, crea el que llamamos el proceso 3 cuando I vale 2. Y el proceso uno, el hijo del proceso cero, alcanza a crear en su segunda iteración, ya cuando I vale 2, alcanza a crear el proceso 2. Esos serían todos los procesos creados. Yep. Ahí sí, ese sería, el arbolito será más bonito, solo que los prints eran los enredados. Pero ese es el arbolito que corresponde a eh, lo de acá. Ya, ya chicos, chicas, siguiente cosita, ¿no? Ahí sí quedó más clarito los procesos creados. Siguiente. Ya. En esta preguntita, por eso 5A, 5B y año 5C. Respecto al mismo código, ahora si la ejecución del programa se encuentra en la línea 12 y el valor de la variable i se nos encontramos aquí, y el valor de la variable i es igual a 1. ¿Ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Ya? Piénselo un momentito. Entonces estamos en estos momentos, lo único que sabemos es eso. ¿Ya? No tengo idea de cuál sea mi hijo, mi padre, bla, bla, bla. Yo sé que estoy en la línea 12 y que en estos momentos estoy en la primera iteración. Entonces, nuevamente, así muy a la rápida. Hay dos alternativas que son, entre comillas, fácilmente descartables, por así decirlo. No sé si se le ocurren cuáles son las que uno así de plano podría descartar casi a la primera. Las que son... Sí, en realidad hay varias que son descartables. Esta es fácil hacerla por descarte. Precisamente aquí todas estas variables A y la variable I son variables del stack del proceso, ¿ya? Del stack del usuario, no son del kernel. Por tanto, aquí nada que ver que me hablen del kernel. Eso
eso es descartable de un principio, ¿ya? Y nuevamente, lo único que sé es que i vale 1. Por lo tanto, eh, tanto en el momento cuando el hijo es creado, como cuando el padre crea, como esto se crea en la primera iteración, tanto el padre como el hijo están en el momento en el cual i vale 1. Por lo tanto, i no puede valer 0. ¿Ya? Así que la correcta es la A. Ujú. Así que nuevamente, es descartable de plano el que me estén hablando del kernel, ¿ya? Porque aquí no estamos realizando en realidad más que algún syscall, es decir, lo único syscall que estamos realizando podría decirse así. Ya de ahí creo que uno de ustedes me preguntó la semana pasada, pero el printf por detrás llama al write y el write es un syscall, ¿ya? Pero nuevamente, incluso si consideráramos eso, lo que está recibiendo el print no está recibiendo la variable i. Por lo tanto, esto de aquí, en el stack del kernel viviría, como aquí tengo que llamar a dos subrutinas que ocupan el kernel, que serían básicamente el write, que está detrás del print. Así que el print en el fondo está utilizando la variable a. ¿Ya? Así que en el kernel la variable i no tiene cabida. ¿Ya? Pero el kernel sí podría, el stack del kernel sí podría necesitar la variable a para poder imprimirla, porque para imprimir la variable a necesito una función de syscall, ¿ya? Pero de todas maneras estaría imprimiendo la variable a, y la variable a, cuando yo estoy en la línea 12, debe valer 0. ¿Ya? Entonces también no sería correcto decir que tengo la variable a con valor 1. ¿Ya? Así que sí, en realidad sí. Aquí sí, una pequeña corrección. Ahora que me pregunta Link, efectivamente, no es tan descartable al tiro el kernel stack porque sí, aquí tengo funciones que ocuparían un syscall y que necesitarían variables de stack. Así que sí, no es descartable de plano, pero sí, esta combinación sí. Kernel con i, no, eso sí no es posible. Entonces, la goma. Entonces, repitamos el razonamiento, ¿ya? De cero. Olviden lo que dije. De todas maneras, la correcta es la, ya, eso sí. Ya, pero, nuevamente, tengo aquí un par de print que podrían ocupar el stack del kernel para la variable a, ya que tienen que imprimir a. Por tanto, esta combinación de kernel más i no es posible, ¿ya? Así que ahí puedo descartar la b. Nuevamente aquí, como i vale 1, que es lo único que sé básicamente, cuando estoy en el momento en el cual i vale 1, tanto el proceso hijo como el padre tienen que tener i valor a 1. Así que tampoco, ¿ya? Y nuevamente, cuando yo estoy en este momento, ya vimos que el segundo a siempre imprime un a igual a 0. Por lo tanto, en el kernel del stack podría estar la variable a, pero con valor 0. Aquí debería decir 1 y aquí no debería decir i. Entonces, la correcta sería a. ¿Ya? En el proceso valor se encuentra la variable a con valor 0. Porque lo que va a hacer este print de aquí es imprimir a igual a 0. Entonces, en estos momentos a vale 0. Sí, ahí sí. Ya. Chicos, chicas, como queda poquito rato, me voy a saltar la que viene aquí. Aunque esta es más o menos sencillita también. Pero me interesa explicar un poquito algo de aquí. ¿Ya? Porque ya esto tiene que ver con estas funciones más extrañas. Incluso si alcanzamos a ver la siguiente, esta se las voy a explicar más bien, ¿ya? Porque ya queda poquito, voy a explicarles las dos preguntitas que quedan. ¿Ya?
son estas, y esta otra que ocupa y pipe y esas cosas. Entonces, esta preguntita de ejercicio 6 es lo siguiente. Ya tengo este código acá, les voy a explicar qué es lo que haría este código. Aquí vamos a hacer un resumen ejecutivo para que se entienda. Ya, tengo este código que primero crea un hijo, ¿ya? Y esto de aquí en realidad, este if de acá es para prevenir errores, ¿ya? Buenas prácticas, en el fondo, si no se puede crear el hijo, que se maneje el error, ¿ya? ¿Ya? Pero si es que soy el hijo, voy a ejecutar este, esta función, ¿ya? La exec, ¿ya? Y le voy a pasar al exec el comando ls. No sé si recuerdan qué es lo que hace ls, pero en Python, es decir, en Linux, ls lo que me hace es listar todo el contenido de un directorio, ¿ya? Cuando le voy a pasar el s y le voy a decir, imprímame lo que hay en esta carpeta, ¿ya? Sería como el argumento que va a recibir el, el proceso ls. ¿Ya? Y si es que falla, voy a decir, no se pudo hacer el proceso y salir, ¿ya? Y después aquí hay otra instrucción, hay un print. Y si soy el padre, aquí está esto otro, voy a esperar a que termine mi hijo y voy a escribir un print. Y de ahí me salgo. Entonces, eso es como lo que hace este proceso. El hijo lo que hace es ejecutar el exec con el comando ls, ¿ya? Y el padre tiene ahí un print. Entonces, la alternativa de acá, para hacerlo rápidamente la respuesta. Si es que esto se ejecuta, ¿qué es lo que ocurrirá? El proceso de hijo ejecutará el comando ls y luego imprimirá byte. Eso, a pesar de que aquí pareciera que es así, en el fondo yo hago lo que digo acá y termino de hacer esto y luego ejecuto mi print, no. No sé si alguno sabe por qué eso no es correcto. Tiene que ver con las características de lo que hacía el exec, ¿ya? Pero en el fondo no se va a ejecutar, si es que ejecuté el exec, no se va a ejecutar esa línea de ahí. Claro, el exec lo que hace es cambiar el código, en el fondo me cambio de proceso. Me olvido de este proceso que estaba y ahora me paso al código del ls. Por tanto, reemplazo, como que sobreescribo el proceso por el proceso ls. ¿No? Así que nunca se va a llegar a este byte. ¿No? Eh, por tanto, en realidad, eso ya me adelanta que lo correcto es esto. ¿Ya? Si el Excel tiene éxito, el proceso hijo va a terminar y no va a ejecutar más instrucciones del proceso actual. No va a seguir ejecutando este print ni el resto de cosas. ¿Ya? Así que esa es la correcta. ¿Ya? Eh, lo mismo, este byte nunca se va a ejecutar, así que eso tampoco no es correcto. ¿Ya? Y el proceso padre es el que podría imprimir mi hijo finalizó. ¿Ya? No es el proceso hijo. Así que si el comando ls no existe, es el proceso padre el que estaría encargado de ejecutar estas líneas de aquí. Así que eso también sería incorrecto porque esto lo debería hacer el padre. ¿Ya? Así que esa es la correcta. Y la última, también rápidamente, y con esto nos vamos porque ya estamos en la hora. ¿Ya? Esto también, rápidamente, normalmente esto, lo mismo que les explicaba en una de las preguntitas de aquí arriba, que cuando ya uno mete do pipe, aunque nunca he visto una prueba que haya una pregunta de eso, pero por si acaso. Esta incluso la inventé porque en ninguna prueba he visto alguna vez en la vida que hayan preguntado esto, así que por eso es un rapidito. Pero básicamente cuando yo uso pipes y normalmente lo más típico es que lo haga para básicamente que un proceso escriba y otro proceso lea. Esa es como la principal función que tienen los pipes. Ya en este caso estas ayuditas que están en los comentarios me están diciendo eso, ya que el proceso padre es el que va a estar escribiendo y el proceso hijo es el que va a estar leyendo. Entonces aquí se arma una tubería, un pipe, que en el fondo lo que hace es que el proceso padre, digamos, llamémosle el proceso cero, va a estar haciendo, eh, como estoy cerrando aquí el eje de cero, que es como la salida, ya porque yo solamente voy a escribir. Entonces estoy cerrando el, el descriptor cero, que ese era el de la salida. Ese lo estoy cerrando y estoy dejando abierto solamente
el que me sirve para escribir. Entonces aquí voy a ingresar mi hola mundo desde el padre, voy a hacer un write, y en el caso del hijo, voy a estar recibiendo, porque voy a tener abierto esta parte del pipe, que es la parte de lectura, pero voy a tener cerrado la parte de escritura. Ya, este está cerrado. Entonces aquí voy a hacer en el fondo voy a leer lo que me está pasando este otro proceso por el pipe. Aquí voy a hacer básicamente el read. ¿Ya? Por lo tanto, el... Y bueno, en el fondo lo que me haya ingresado el proceso, por aquí va a estar entrando esta frase. Hola mundo desde el padre. Y la voy a recibir, ¿ya? Como proceso hijo. ¿Y qué me está diciendo el proceso hijo que va a hacer? Va a reemplazarse por WC, que es cuenta las palabras que reciba por el estándar. Así que básicamente, ¿qué es lo que está haciendo toda esta cuestión, todo este código? El proceso padre está mandando una frase y el proceso hijo está contando cuántas palabras tiene la frase. Eso es lo que está haciendo este código de acá a través de un pipe, cerrando lo que tenga que estar cerrado para escribir y cerrando lo que tenga que estar cerrado solamente para leer. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? No, esto sí va a funcionar. En el fondo, esta es la estructura básica para un pipe que funcione, que lo que hace es precisamente se comporta como uno esperaría que funcionara. ¿Ya? Que el hijo va a imprimir 5 porque en el fondo es contar la cantidad de palabritas que le mandó el padre a través del pipe. ¿Ya? Así que es el padre el que está trabajando con este texto y el hijo lo que está haciendo no es imprimiendo, sino que es ejecutando la función word count, que me están diciendo que lo que hace es contar las palabras. Así que eso, chicos, chicas. No sé si queda alguna duda de lo que sea. O estamos bien. Ya porque ahí estaríamos entonces por el día de hoy. Ujú. Entonces nos vemos ya, bueno, ahí cuando a la vuelta del 18 le tengo que preguntar al profe si quiere que la ayuntía la haga el día lunes o la haga el día viernes, ¿ya? Porque además después la semana siguiente que siga esa sería la primera PEP, ¿cierto? Que es el 2 de octubre, parece, el jueves. Así que en el fondo nos quedan dos ayudantías antes de la PEP. ¿Ya? Y una va a ser el día lunes antes de la PEP, en la semana de la PEP. Y la semana del 18 ahí le tengo que preguntar al profe cuándo quiere que haga la ayudantía de planificación, que seguramente lo que va a ver el día lunes 20 y tanto cuando volvamos del 18. ¿Ya? Así que eso, chicos, chicas. Nos vemos, espero que les haya servido. Voy a subirles tanto este PPT como también esta ayudantía, se los voy a subir también a YouTube. Ahí suscríbase a mi canal. Nos vemos. Chau. Chau.